¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este es un programa directamente desde Lima. Los saluda Ricardo Monteagudo, un hermano cusqueño, en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Aurelio, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. En hora 8 ya se avecina. Gracias, igualmente. Se avecina ya la campaña electoral, pero también hay una campaña sorprendentemente millonaria de parte de las entidades del Estado. De las entidades del Estado, ¿no es cierto?, con relación a todo lo que es hidrocarburos, energía, en fin. No, y en general de todos los sectores. Y de todos los sectores, ¿no? A Toledo se le acusaba, pues, de un derroche extraordinario, sí, pero digamos, este gobierno en esta materia está llegando a niveles impresionantes. De lejos, y justamente eso es lo que preocupa, Ricardo, de que tanto se había criticado al gobierno anterior, y con razón ciertamente, de lo que había pues publicitado respecto a sus logros, en fin, ¿no? Pero fue tan mordaz la crítica del Partido Aprista, sobre todo al anterior gobierno, y ahora vemos que está haciendo 100 veces más gastos de publicidad respecto a sus obras, ¿no? Más de 100.000 o 200.000 obras que por todos los días, pero adicionalmente, con dinero de todos los peruanos, pero adicionalmente recordemos que no solamente está la publicidad, que inclusive la observamos en todos los buses de Lima, ojo, de Lima y probablemente en provincias, ojo, en todos los buses, sino que vemos banderolas como que se tratase pues de una campaña política, en fin, parece que efectivamente están haciendo alguna campaña. Entonces, pero ojo, eso no puede hacerse con dinero del Estado. Estamos viendo la publicidad en los medios, en los diarios, todos los días, en todos los diarios y en casi todas las revistas. Entonces es una campaña millonaria, es decir, nos sobra la plata, Ricardo. Nos estamos olvidando que hay que prepararse precisamente para, por ejemplo, el próximo friaje en la zona sur. O sea, recordemos cómo los niños se mueren de frío, se mueren de hambre, se mueren porque no hay medicinas. Estamos viendo las postas públicas en provincia, estamos viendo lo que últimamente la Defensoría del Pueblo en su informe dio respecto a las comisarías, y seguramente tú lo has visto y lo ha visto todo el público. Déjame decirte que Reinaldo Trinidad, por ejemplo, que viene los días jueves, dice que, por ejemplo, una de las cosas inmediatas es justamente tomar previsiones a todos los problemas climáticos que van a afectar al agro en el próximo año, ¿no? Que ahí debería el gobierno, y específicamente el ministro de Agricultura Quevedo, tomar acciones, ¿no? Y no derrochar el dinero en la forma como se está haciendo. Lo mismo en el sector salud. Urge, tenemos acá constantemente la presencia del presidente de la Asociación Médica, el doctor Herbert Cuba, quien sostiene que si queremos dar un gran salto también en el sector salud, hay que hacer previsión en la salud. Hay que hacer lo que se llama medicina preventiva. Así es. Así es. Que no irroga gastos excesivos al Estado. Pero esto es, digamos, una cachetada, es decir, señores, nos interesa el problema, un rábano el tema del agro, nos interesa muy poco el tema de la salud, y sí nos interesa publicitar las obras que hacemos. Es decir, digamos, ya es algo escandaloso este derroche, como tú lo has denominado, y es la palabra precisa. Este es un derroche, o sea, pero es inaudito. O sea, ¿cómo podemos nosotros aceptar algo que, digamos, está en nuestras narices todos los días, en nuestros ojos, ¿no es cierto? Es una cosa increíble, todos los diarios, y eso lo puede constatar cualquiera. Es decir, queremos convencer lo que ni ellos mismos están convencidos, porque recuerda una cosa, Ricardo, creo que la población, y esa es la forma que justamente lo ha asimilado, hemos visto los desastrosos resultados electorales, ¿no es cierto?, del partido de gobierno, eso en las últimas elecciones, por favor, creo que todos sabemos. Entonces, a pesar de esta multimillonaria publicidad con dinero del Estado, estamos viendo los resultados electorales. Esa es la forma como el pueblo justamente, ¿no es cierto?, sanciona. Cuando ve de que se exageran, ¿no es cierto?, las cosas, se exageran en este caso, pero sobre todo se derrocha su dinero, porque este dinero, ¿de quién es este dinero? Este dinero es del pueblo, es nuestro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que ocurra esto? Y realmente es algo preocupante lo que estábamos comentando, y tú lo señalabas en la parte de salud. Estamos viendo pues cómo se muere, y decíamos, digamos, algo objetivo, el informe de la Defensoría respecto a nuestras comisarías de provincia. ¿Qué de provincia? En el mismo Lima. Estamos viendo en varios distritos de Lima que ni siquiera tienen teléfono, no están interconectados. Es decir, ¿cómo podemos esperar que estén en provincias? Y creo que sería interesante
que se difunda un poco más, y no sería mala idea, si me permite, Ricardo, sugerirte, Por supuesto. invitar a la Defensoría para que haga público ese informe de las comisarías, de tal manera que podrías pasar inclusive el video, ¿no es cierto? Y ustedes podrán, y nuestro público justamente podrá constatar en este caso, cómo es que se ha descuidado, se está descuidando, mientras tanto hay un derroche multimillonario de publicidad estatal, ¿no es cierto? Y hay tantas otras necesidades. Y a propósito de este derroche, justamente, me permite, Ricardo, Sí, adelante. Fíjate, en el último número de Caretas, ¿no es cierto?, estamos viendo cómo Perú Petro, el sector energía y minas, fíjate la publicidad millonaria, una revista dentro de toda la revista, para poder publicitarse, ¿no es cierto?, sus funcionarios, ¿no es cierto?, Reconocimiento Entonces, a la eficiencia. a la eficiencia no sé de qué. Aparece ahí el señor Daniel Saba, ¿no? Siguen las páginas, Pastillas de crecimiento. y así por el estilo, ¿no es cierto?, cómo en este caso se derrocha el dinero del pueblo, en este caso. ¿No? Ahora, en la misma edición salió una revista similar de igual número, por ejemplo, el caso de una corporación. Bueno, ellos sí pues gastan su dinero, ¿no es cierto? Y lógicamente por haber, en este caso, es una empresa privada, claro, que evidentemente, digamos, ha llevado a la bolsa de Nueva York, en fin, eso sí valía la pena, pero es con dinero privado. No. Pero ¿cómo es posible que la misma edición salgan, en este caso, dos, ¿no es cierto?, revistillas, y en este caso, sobre todo, con dinero público? Y ese es lo, digamos, lo preocupante. Ahora, esto va de la mano, Ricardo, con lo que a la vez, ¿no es cierto?, el consorcio y todos, digamos, las empresas ligadas a lo que es el gas de Camisea, continúan con esa campaña igualmente multimillonaria, lógicamente de la mano con el gobierno en este caso, ¿no es cierto?, de seguir todos los días, que son más de 50.000 millones de soles o de dólares, 30.000 millones, o sea, tratando de convencernos, tratando de intoxicarnos, ¿no es cierto?, porque seguramente dirán ellos, en algún momento algo quedará, no importa, miente que algo quedará, ¿no es cierto?, con exageraciones de cifras, inclusive más, como lo comentábamos en alguna oportunidad. En estos avisos, normalmente lo que sale son 10 años de Camisea. Por favor, ¿cómo que 10 años? Si recién el año 2004, en agosto, el 6 de agosto precisamente. Miente que algo queda, ¿no? Algo queda. Entonces, ¿de dónde están los 10 años? Mira, permíteme contarte brevemente una anécdota, sí, ¿no? Yo hace 2 semanas estuve en una reunión justamente familiar con gente del Cusco, acá en la ciudad de Lima, parientes, amigos, y me encontré con un primo que es ingeniero, ¿no? Y pusimos a a conversar del tema del gas, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, no es un buen negocio para el Perú, le dije, pues, se recibe menos por regalías y canon, la posibilidad de desarrollar una petroquímica en el horizonte al corto plazo es lejana, es remota, va a ser costoso hacer petroquímica en el Cusco y en Puno, los empresarios, tal como están las cosas, van a preferir hacerlo en Lima, en fin. Le di una serie de argumentos que este pariente mío, ingeniero prestigioso, no conocía. Cuando yo le empecé a explicar y comentar estas cosas, se le abrían los ojos y me decía, oye, tienes que informarme y enterarme más de estas cosas. Me dio su tarjeta, me pidió que le envíe un correo, en fin, ¿no? Me salió con otro argumento, Aurelio, que te lo comento, ¿no? Me dijo, pero bueno, si no hubiese habido inversión inicial, no hubiese habido jamás Camisea, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero ya para ellos es un excelente negocio. Con los líquidos nada más, ya han recuperado la inversión. De lejos, ¿no? Entonces, lo empecé a llenar de argumentos al hombre, un tipo pues con una formación de primer nivel como ingeniero, egresado de la Universidad Católica en Lima, en fin, caramba, y empezó a ver mis argumentos, dijo, caramba, eso tengo que empaparme más, tienes que informarme más. Entonces yo digo, Aurelio, si una persona de ese nivel académico tiene una visión bastante superficial del tema, imagínate cómo será la visión del grueso público peruano, no vamos a decir de la macrorregión sur, en donde sí hay cierta conciencia de defensa del recurso, ¿no? Claro. Y un sentimiento de que no se está beneficiando, pero para una persona que vive de repente en el norte del Perú, o en la selva central, o en la selva nororiental, de repente es un tema pues muy remoto, y definitivamente este tipo de publicidad que los bombardea permanentemente a través de la prensa escrita, de la radio y la televisión, pues finalmente... ¿no? Miente que algo queda, que era la estrategia, claro, de los nazis, de Hitler, ¿no es cierto? Pero felizmente existe Hora 8, que precisamente permite, en este caso, Ricardo, y eso es lo que hay que resaltar, permite que nuestros televidentes, ¿no es cierto?, se vayan enterando poco a poco, cada semana,
de lo que La viene realidad. ocurriendo, de la realidad. Entonces, con eso, en cierta manera, ¿no es cierto?, intentamos, ¿no es cierto?, balancear un poco esta situación y, lógicamente, también la campaña que se hizo anteriormente, ¿no? Entonces, por más que haya todo esto que estamos observando, estas campañas millonarias por parte del consorcio y del Ministerio de Energía y Minas, pues de todas maneras no logran convencer. Como tú has observado, hay gente que, si bien es cierto la persona que tú mencionabas, rápidamente se dio cuenta y seguramente ahora, por ejemplo, estará escuchándonos, ¿no es cierto? Seguramente, y precisamente creo que esa es una de las finalidades, digamos, del programa Hora 8, ¿qué cosa? Tratar de divulgar de una manera sencilla toda esta situación, de tal manera que lo difícil, ¿no es cierto?, que lo muestra el gobierno, lo tratamos de hacer un poco fácil, ¿no? De tal manera que sea digerible y sea entendible por la población. Entonces, de tal manera nosotros con argumentos, y justamente con argumentos hemos visto cómo el propio gobierno tuvo que retroceder en su momento, ¿no? Entonces tuvo que dar estos dispositivos, tuvo que darse cuenta que no podía pues seguir exportando, ¿no es cierto?, al precio que hemos señalado más de una oportunidad, que nosotros los locales estemos pagando precios más elevados que el gas de la exportación. Entonces, todo eso ha ocasionado que el propio gobierno se dé cuenta para que pueda, ¿no es cierto?, emitir los dispositivos, por lo menos ha emitido. Ahora, falta que todavía se concretice, pero vamos al hecho que tuvo que retroceder el gobierno y precisamente ha sido programas como el tuyo los que han colaborado para que esto pueda ser viable, ¿no es cierto? Entonces, todos estos documentos que estamos observando, estas publicidades, en realidad, muy poco o casi nada convencen, ¿no? Por más, digamos, que sea tosigante, ¿no es cierto?, que sea pues todos los días, o sea, una forma, digamos, tan ya crónica, pero de todas maneras, felizmente, como te señalo, en este caso, tu programa permite precisamente balancear esta situación y otros programas, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, con tu colaboración y tus conocimientos, si no, no sería posible esto, ¿no, claro, Aurelio? Gracias, Ricardo, pero justamente es por la acogida que tu programa da precisamente a estas opiniones, de tal manera, y das tú a otras opiniones que tengo entendido, inclusive que, por ejemplo, has invitado opiniones distintas, y esa es justamente la objetividad, cómo se maneja tu programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo entendido que ha habido un señor Córdoba, me parece, ¿no?, que lo veremos más adelante. Bueno, efectivamente, me piden que hagamos un pequeño corte, Aurelio, y vamos a comentar algunas declaraciones de algunos políticos importantes últimas con relación al tema del gas. Regresamos, estamos con Aurelio Ochoa Lencastre, esto es Hora 8.